ahora sí, vamos al mensaje del día de hoy. Y el mensaje tiene un título, se llama Palmeras y Cedros. Qué nombre, ¿no? Palmeras y cedros. Pero bueno, seguimos con el rubro, venimos hablando de ser plantados y hablamos del Salmo 100, del Salmo 1, versículo 3, luego hablamos de Jeremías 17 y hoy vamos a seguir con otro pasaje que está en el Salmo 92 y que habla de palmeras y cedros. Y es más, a pedido de algunos de los músicos no les hice cantar la canción que viene con esto, porque hay una canción que cantábamos hace muchos años, pero vamos a leer lo que dice el pasaje del Salmo 92. A ver, como dije la semana pasada, si tienen Biblia, abran la Biblia, saquen la Biblia, abran el celular con la Biblia y síganme en su lectura en la Biblia, que está bueno eso. Salmo 92, del 12 al 15, no el 12 al 14. A ver, vamos acá. Dice, el justo florecerá como la palmera. ¿No? Había una canción, ¿no? Que decía, el justo florecerá como la palmera. Así bien cumbianchera, ¿no? Pero más tropical, más que... y bueno, yo sé que hay algunos que me dijeron, tóquenla, yo me voy. Me pido el pase a otra iglesia, por poco me dicen. Pero bueno, me llegó, Jorge. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Palmeras y cedros. Somos llamados a ser palmeras y cedros. Y vamos a ver, y este pasaje sigue la línea de lo que vimos los domingos pasados, ¿no? Hablamos de los árboles al lado del arroyo que tienen raíces firmes. Y podríamos llegar a sacar una conclusión que cuando alguien está plantado en un lugar, pasan cosas buenas para el lugar y para las personas. Cuando alguien está muchos años en un trabajo, se vuelve la persona de confianza del trabajo. Estamos hablando de gente buena, ¿no? Gente bien plantada, no estamos hablando de mañosos, porque hay algunos mañosos trabajando muchos años en un lugar que, bueno, no saben cómo sacarlos de encima. ¿No? Pero eso, ¿saben qué? No son un árbol, no son la palmera ni el cedro, sino que son el banano. En casa tenemos una planta de banano que trajeron de Misiones, mi prima Adelina nos trajo de Misiones un bananito así. Es una plaga. Si se los ofrecen, digan no. Porque crecen como locos y cuando llueve y hace calor, ¡pum, pum, pum! Y esas bananas no son las que comemos nosotros, son las que se usan para cocinar. Así que ni siquiera aprovechamos demasiado. Si alguno sabe cocinarlas, pídame, yo le traigo. La semana que viene le puedo traer alguno. En serio les digo, ¿eh? Si alguno sabe, está buenísimo para hacer chips de tipo papa frita, pero banana frita, la hacen a la Maryland con con la milanesa, todo, lo que quieran ustedes. Pero en serio, es un yuyo eso. Y hay algunos cristianos y algunas personas que en la vida son yuyos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de esos que son florecientes y que son personas que están bien plantadas. ¿Y saben cuáles son los únicos árboles que dan fruto? Aquellos que tienen buenas raíces. Si tenés un árbol que le cortaste las raíces y no lo trasplantaste bien, se te va a morir. El año pasado intenté trasplantar un arbolito que teníamos en un lugar que no estaba bien y está ahí paradito. Mi madre me mira porque era de ella el arbolito ese. Pero hacíamos justo después agarré la estrella federal, la churé toda, pensé que se moría y ahí está, vigorosa, porque tenía buenas raíces. Pero, a ver, si no tiene raíces, no puede dar frutos. El otro día estábamos sentados en el patio de mi mamá y le digo a mi mamá, mami, esa planta necesita agua. Entonces, y me dice, bueno, andá y regala.
Y cuando me dice así se empieza a reír. Digo, ¿de qué te reís? Dice, no, porque, dice, el otro día lo mandé a tu hijo que vaya a regar esa planta, pero esa planta es de plástico. Y digo, pero está mustia. No, está sucia, me dice. No está mustia. Para que le limpie un poquito con agua las hojas y le vas a ver reluciente de vuelta. Las únicas plantas que están verdes y frondosas y no tienen raíces porque son de plástico. Y los únicos cristianos que parecen verdes y frondosos y no tienen raíces es porque son cristianos artificiales, cristianos de juguete, cristianos, lo digo o no lo digo, domingueros, ¿no? Que solamente se acuerdan de Dios un ratito el domingo en la mañana y que luego durante toda la semana no saben nada de Dios, no les importa nada de Dios. Entonces, de la misma manera, esas vidas parecen vivas, pero no tienen raíces. Y es triste esas vidas que vos las ves que parecen y te dicen, ¿cómo andás? Acá estoy cansado de triunfar, lleno de bendiciones. Y vos ves que su vida no es eso. Vos ves que después, no sé, se enoja y sale con un exabrupto, con una grosería. Que en la boca de un cristiano no deberían estar. O que de repente se ofenden por cualquier cosa. O que de repente son movidos por cualquier viento de doctrina. Son movidos por cualquier cosa porque no hay raíces. Entonces, para poder estar firmes en lo que Dios dice, tenés que echar raíces donde Dios te pone. Y ahí es donde entramos con este pasaje. Y el salmista nos da una hermosa imagen en este salmo, donde nos habla de que aún en medio de las dificultades, el justo tiene una promesa. Va a florecer como un árbol robusto, aún en medio de los problemas. Y así son la palmera y el cedro. Los teólogos coinciden con que ser justo, ¿no? Porque yo en esto digo, y bueno, ¿y qué es ser justo? No, porque yo me acuerdo hace unos años, había un hermano aquí que ya falleció, que su esposa era justa, ¿no? La justa, él decía la justa, le ponía la adelante, ¿no? Él era Enrique y ella la justa. No, justa. Y yo me resultaba raro, ¿no? Ese nombre, ¿no? Pero era un nombre, es un nombre. Y justo también existe un nombre. Y es más, no me sorprendería que esté de moda en este momento con los nombres más, que vuelven los viejos nombres a ser modernos, ¿verdad? Y dice que el justo no es alguien que no tiene pecado, sino es alguien que busca de vivir conforme a los principios de Dios. Entonces, si te sentís un pecador, está bien, porque la Biblia te dice que no hay nadie libre de pecado. Si te sentís que sos una persona que no sos perfecto, perfecto, 10 puntos. Está bien, el problema es que te la creas, el problema es que creas que sos perfecto, que no tenés defectos, que vos sos el mejor de todos. Ahí, ¿sabes qué? Empecé a preocuparte. Pero mientras tengas los pies sobre la tierra, te vas a dar cuenta que sos imperfecto. Decile que tenés al lado, sos re imperfecto. Mirá para el otro lado también, para el otro lado donde no hayas mirado. Digo, porque algunos se miraron para un solo lado. Se la tenían jurada ya, ¿no? No, en serio, a ver, pero ¿saben qué? No importa ser imperfecto. Lo importante es buscar vivir conforme a los propósitos de Dios y caminar en obediencia a Dios. Entonces, la justicia no es solamente una declaración legal, sino también es un estilo de vida. Seguir a Cristo es un estilo de vida. Vivir en justicia es la forma en que el Hijo de Dios vive conforme a las leyes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es coherente con los principios del reino de Dios. Entonces el Hijo de Dios está conforme, está buscando y lee los 10 mandamientos en la Biblia y dice, sí, son para mí. Y lee los mandatos de Jesucristo y dice, sí, son para mí. Y lee lo que lee en la palabra de Dios y dice, sí, todo esto es para mí.
Entonces, de esa manera es la que Dios nos permite florecer en todas las estaciones de la vida. Hace un rato, cuando llegamos, estábamos hablando aquí con Rubén y con su hermano. Estábamos hablando de las cosas de la vida. Ellos perdieron a su hermana. La semana pasada fue esto. Y eran 8 hermanos y me decía, quedamos 3. ¿No? Y yo decía, bueno, me duele junto con ustedes esta situación. Pero no deja de ser la ley de la vida. Y le decía de que con mis primos en un momento empezamos, el otro día estábamos hablando con uno de ellos y estábamos en las fiestas y en un momento nos acordábamos de que al principio nos invitábamos todos nosotros a nuestros casamientos y nos fuimos casando. Y luego nos invitamos a los cumpleaños de un añito porque fuimos empezando a ser papás. Y ahora lo último fueron los cumpleaños de 15, que ya también están terminados, hasta donde casi terminados. Y hablando con uno de ellos dice, che, bueno, nos vemos ahora, empezamos a vernos en los velorios. Es la ley de la vida, es la ley de la vida. No es decir como que es así, pero ¿saben qué? La Biblia dice que el justo aún en la vejez dará frutos. Entonces no hace falta que te sientas, ay, yo estoy re viejo, ay, no tengo ganas de nada. ¿Por qué? Porque aún en la vejez das frutos. Y yo felicito ayer a las hermanas del grupo de las más grandes que tuvieron su reunión. Yo le decía a Lore, digo, perdón, se los voy a decir así, digo, estas hermanas son unas inconscientes con el calor que hace venirse a reunirse. Digo, espero que no se me desmaye ninguna. Dije así, pero igual después me enteré y Lore me contó que estuvo hermoso, precioso y no se desmayó ninguna. Y aparte me gané un plato de sopa paraguaya muy, muy rica. Así que ahí cambió mi opinión. No cambió, pero quiere decir, yo felicito porque mis hermanas desean dar fruto, aún cuando son las del grupo más grande. Y les digo que muchas veces están dando más fruto que las otras. Y al que le duela, que le duela. No, pero en serio, damos gracias a Dios porque tenemos gente que nos muestra todavía que no importa la edad, estamos para servir a Dios hasta el último día de nuestra vida. Porque Dios tiene un plan. Y ese plan es un plan de estar bien plantados en Él. Y ahí Él nos va a dar bendición. Entonces, yo quiero ahora rápido en esto, porque el mensaje no es muy largo, pero sí es muy sustancioso. Vieron que tiene mucho para ir poniendo. Y lo primero que el Señor nos habla es de florecer como la palmera. Esto sería como, ¿qué es esto? Es ser fortalecidos en medio de la adversidad. La palmera es un árbol que crece en lugares desérticos. Yo tengo en casa una palmera y crece también bien, pero la palmera originalmente es del desierto, de lugares con poca agua. ¿Por qué? Porque están preparados para tener poca agua. Por empezar, la palmera tiene un tronco que es medio hueco por dentro, donde puede almacenar agua cuando hay agua. Pero lo segundo que tiene es una buena raíz que va hasta profundo para buscar agua en el lugar donde hay agua. Saben que cuando nosotros nos casamos tuvimos la oportunidad de irnos de luna de miel, estábamos en época de luna 1 y nos fuimos de luna de miel y pasamos por Estados Unidos, por Miami. Digo así, éramos luna 1 porque el que sabe de esa época sabe que todo el mundo viajaba. No había que ser millonario. Y resulta que llegamos justo después de un huracán. Había pasado no sé qué huracán de todos esos. Y estaban todos los palitos de las palmeras sin las hojas. Había un montón de palitos sueltos así. Y dice, sí, pasó el huracán. Se llevó todo, pero la palmera quedó ahí. No se mueve. Aún en medio de una gran tormenta, no se mueve. ¿Por qué? Porque está bien plantado, porque esas raíces llegan profundo y buscan agua aún donde parece que no hay. Ustedes van a un desierto y en el desierto van a ver
un grupo de palmeras. Y lo que dicen algunos expertos es que en realidad si una palmera crece, cuando crecen el resto de las palmeras alrededor, en ese lugar se forma un oasis, pero el oasis se forma por las palmeras. Que el oasis se forma porque están las palmeras y las palmeras logran retener la humedad del lugar y hacen que eso sea un oasis, pero gracias a las palmeras. No es que porque hay un oasis hay palmeras, sino que hay un oasis porque hay palmeras, ¿no? Es decir, son la consecuencia de eso. Y de esa manera, Dios nos permite a nosotros tomar también, en medio de las adversidades, el agua de la vida, que es Dios mismo. Y la Biblia nos compara con esta palmera, porque es en los momentos difíciles, cuando todo parece estar seco, cuando todo parece estar mal, es que nosotros aún ahí podemos dar fruto y podemos ser útiles para otras personas. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias no determinan nuestra paz ni nuestra capacidad de dar frutos. Yo he estado en problemas grandes y sin embargo nunca dije, bueno, Dios, cuando se me terminen los problemas vuelvo. No. Y eso es porque a mí me lo enseñaron de esa forma así. Y algunos de ustedes los conozco y están pasando por momentos difíciles en este momento de su vida. Y no mienten, porque no les digo, ¿cómo estás? Y más o menos acá, pero firmes. No, porque el mentiroso dice, ¿cómo andás? 10 puntos. Cansado de triunfar. Y no es así. Si no estás así. ¿Por qué tenés que mentir? No, pero tampoco, es decir, pero confiando en que Cristo es el que te sostiene, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿dónde están tus raíces? ¿Dónde están plantadas tus raíces? El segundo árbol que muestra aquí es el cedro. Y el cedro es un símbolo de estabilidad y durabilidad. El cedro del Líbano es conocido por justamente ser un árbol durable, un árbol bueno, un árbol fuerte. De hecho, aún hoy por hoy, si ustedes van a buscar las banderas del mundo, hay un país que se llama Líbano y su bandera en el medio tiene un cedro. No, es así. El cedro del Líbano es famosísimo. De hecho, los cedros del Líbano fueron utilizados para construir el templo de Salomón. Los fenicios, que eran los que habitaban en sus costas, eran navegantes expertos. ¿Y saben qué tenían ellos para navegar? ¿Qué tenían? ¿Con qué navegaban? Barcos, obvio. Tenían barcos para navegar. ¿De qué los hacían? De madera de cedro, porque eran fuertes, robustos, flexibles. Entonces, el cedro del Líbano era todo un símbolo para el que escuchaba este pasaje. Y aquí es donde la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que crecer como este cedro. Y está hablando de tener una vida sólida, una vida estable, una vida fuerte. ¿Saben qué bueno es ver personas que son sólidos, estables? ¿Qué es lo contrario a eso? Lo contrario a eso es esas personas que cualquier cosa los saca de sí, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Estoy desesperado. ¿Qué te pasó? Y nada, a veces nada. O a veces en las situaciones difíciles uno no sabe dónde ayudar porque están como locos, ¿no? Y Dios aquí es que no importa cuán duras sean las tormentas, el cedro sigue erguido y firme. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estás viviendo en esa justicia de Dios? ¿Estás viviendo esa vida que aún en medio de dificultades le confías a Dios? Eso es tan importante porque es lo que te va a hacer fuerte como la palmera y el cedro. Por eso dice como palmeras y cedros. Y ahora, el tercer punto que quería contarles es que dice que están ¿dónde? Plantados en la casa de Dios, en la casa de Jehová. Dice que este cedro y esta palmera van a florecer plantados ¿dónde? En la casa de Jehová. Y de vuelta, utilicen la imaginación, está hablando de palmeras y cedros, sino que ustedes son las palmeras y los cedros. Y dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa? Es el lugar de la presencia de Dios. Vos tenés que estar plantado en el lugar de la presencia de Dios. No basta con estar en cualquier lugar, no basta
estar en tu casa, es en la presencia de Dios donde vas a florecer. Es estando en la presencia de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿te estás refugiando en la presencia de Dios? Y esto es, a ver, ¿dónde es la presencia de Dios? ¿Es aquí en la iglesia? Sí. Pero es también en tu casa, en la oración, en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia. En todo eso es refugiarse en la presencia de Dios. Entonces, Él nos fortalece cuando estamos fortalecidos de esa forma. Cuando nosotros nos nutrimos, tomamos de ese agua. Entonces es importante que puedas, por empezar, ya les digo, todos los días orar en tu casa, hablar con Dios todos los días, leer la Biblia todos los días, escuchar lo que Dios te dice todos los días. Y acá el tip es: no dejes que el ajetreo de tu vida te robe esto. Si es necesario poner el despertador 40 minutos más temprano, pero tener tu tiempo con Dios. Si es necesario apagar el celular 40 minutos antes a la noche, pero tener tu tiempo con Dios. Cada uno elige cuándo y dónde tiene su tiempo con Dios. Dice el cuarto punto, dice, aún en la vejez fructificarán. Y aquí está hablando de vidas maduras. La promesa de este salmo es muy clara. El plan de Dios para las personas se llama tener madurez en su vida. Y está bueno ser personas maduras. Estando en Dios, los que caminaron por Él con años siguen caminando. ¿Saben que hay algo muy triste? De repente, el otro día Mariana nos pasó una fotito de los chicos que eran muy chiquititos en su momento y que ahora son todos adolescentes. Y está bueno porque la verdad que la mayoría están todos, ¿no? Pero hay otros que no. ¿No? Y uno se pone triste por eso, porque en realidad ellos recién empiezan. Y nos pasa de que a veces nos recordamos de gente que en algún momento estuvo con Dios y que hoy por hoy están alejados de Dios. Esas personas nunca llegaron a tener madurez. Entonces, cuando el salmista habla de vejez, está hablando de que no dejaremos de ser productivos, ni aún cuando nos sintamos cansados, viejos. Y aún cuando el mundo te vea como un inútil, vas a ser útil para Dios. Porque tenemos que ser de esta forma hasta el último día de nuestra vida. Yo quiero el día de hoy hacerte un desafío. Y que consideres de qué manera tu vida está plantada en Dios o no lo está. No, y esto es un desafío mental, no es... yo creo que podemos pensar en este año nosotros floreciendo como palmeras, creciendo fuertes como cedros. Pero esto solo ocurre cuando nuestras raíces están en el lugar de la presencia de Dios. No importa la estación donde estés viviendo, digamos, si estás en la juventud, si estás en la niñez, si estás en la vejez, Dios tiene un propósito para tu vida. Y crecemos en Dios cuando también somos de bendición para los demás. No se crean, cuando uno da fruto, el árbol da fruto, ¿para quién da fruto el árbol? ¿Para sí mismo? La verdad que no. El árbol sí da fruto para sí mismo porque ahí deja su descendencia. Pero el fruto del árbol lo disfrutan otros. Otros árboles, otros animales, otras personas. Entonces, cuando vos das fruto, estás siendo de bendición para otros. Hay otros que quieren quedarse solo para sí. ¿Saben qué? Eso no es un árbol que está dando frutos. Eso es, no sé qué es, pero no es alguien que esté dando frutos. Así que yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Porque quiero que este año el Señor te permita dar muchos frutos. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tengas frutos. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que la bendición sea una bendición que va no solamente hasta acá,
los domingos, sino que te alcance toda la semana. ¿Saben qué lindo es poder ser de bendición en nuestras casas con nuestros vecinos? Ay, pero yo con mi vecino no me hablo. Bueno, vas a tener que empezar a hablar porque tenés que ser como ese árbol que da buenos frutos. Lo que Dios quiere para tu vida.